Voz Andina Internacional abre el espacio Rompe el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro. Es un gusto estar, como siempre, junto a ustedes cada jueves compartiendo un diálogo sobre la educación. En esta noche tenemos un invitado especial, un querido amigo y docente para el diálogo La historia del pensamiento latinoamericano y la educación. La historia del pensamiento latinoamericano abarca esa gran diversidad de tópicos que han ido desarrollándose desde antes de que estos territorios sean conocidos como América Latina o Latinoamérica. Sin duda, una parte importante es la educación, forjada desde distintas vertientes y distintas latitudes. Esta noche conversaremos sobre qué es el pensamiento latinoamericano, por supuesto su historia, y de qué manera particular se ha ido construyendo en la educación. Para ello dialogamos con el doctor Pablo Martínez Gramuglia, docente de la Universidad de Buenos Aires, en este tópico y en otros además. ¿Quién es Pablo Martínez Gramuglia? Es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Ciencias Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján, docente en la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la UBA, profesor de Literatura Española y Seminario Disciplinar en la Cátedra Alicia Muró de Justo, Ciudad de Buenos Aires. Ha sido profesor en la Universidad de Navarra. Sus áreas de investigación son historia intelectual latinoamericana y argentina, literatura española, literatura latinoamericana, estudios coloniales. Tiene 2 libros, el uno, La forja de la opinión pública, leer y escribir en Buenos Aires de 1800 a 1810, y Lecturas del Martín Fierro, esa famosa y clásica obra literaria argentina. Sin más, Pablo, bienvenido, un gusto estar contigo esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por todo el recibimiento que hemos tenido. Gracias, Pablo. De entrada, la pregunta pues que inicia esta conversación: ¿qué es la historia del pensamiento latinoamericano? ¿Cómo se concebiría? Bueno, cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, en realidad, en muchos casos estamos haciendo o de historia del pensamiento, estamos haciendo una serie de trampas, ¿no? Porque, en primer lugar, definiendo una disciplina, que sería la historia del pensamiento, de manera muy amplia e interdisciplinaria, que nos permite... ¿Qué es pensamiento? Pensamiento es todo. Pensamiento en algún sentido tiene que ver con nuestra manera de entender el mundo y eso nos permite abarcar una serie de discursos que van desde la filosofía más tradicional a la sociología, la historia, la economía, ciencias sociales o humanidades con rasgos disciplinares bien definidos, pero también cosmovisiones, maneras de entender el mundo, aspectos de la vida cotidiana incluso, o de la producción estética de la historia y ver cuál es el pensamiento reflejado en tal o cual obra literaria o musical o cinematográfica, ¿no? En ese sentido, la palabra pensamiento, cuando nos permite, los que definimos así la disciplina, historia del pensamiento, nos permite ser muy interdisciplinarios y muy abarcativos en algún punto. Permite también recoger la tradición de la historia de las ideas, como se la ha conocido hasta muy recientemente, lo que se llama la historia intelectual, ¿no? que sería una historia de las ideas más complejizada y sobre todo mucho más atenta a los desplazamientos y a las incompletitudes de las ideas, ¿no? Cuando hablamos de historia de las ideas, estamos pensando en ideas casi en un sentido platónico, ¿no? Ideas acabadas, ¿no? Por ejemplo, la historia de la idea de democracia, y entonces trazamos la historia desde el ágora griega hasta hoy, ¿no? Suponiendo que la democracia es siempre lo mismo, lo cual es un error, ¿no? Tenemos un mismo rótulo para una idea cambiante, y en ese sentido decía, la historia de las ideas como tal, como ideas puras y acabadas,
es algo que, que se sigue practicando, por supuesto, y que tiene su interés desde un punto de vista filosófico, pero desde un punto de vista específicamente historiográfico, en el que estamos pensando el cambio, no tiene tanto sentido, ¿no? Y por eso, más recientemente hemos elaborado este rótulo de la historia intelectual, ¿no? Que incluiría justamente esas variaciones, esos cambios, esas redefiniciones, esas tensiones dentro de un mismo, ya no decimos ideas, sino conceptos, ¿no? Todo lo que hay de contradictorio y de problemático en la idea de democracia, para seguir con el mismo ejemplo, ¿no? O también en relación con otra disciplina también muy definida, que es la historia cultural, y en ese caso, tendríamos mejores análisis de esto que decía, de la creación de ficciones, de la creación estética, ¿no? En ese sentido, de vuelta, historia del pensamiento nos permite ser muy amplios, abarcar conocimientos, saberes, no estructurados de una manera racional o necesariamente dentro de una tradición disciplinaria, nos permite abarcar más, ¿no? Por eso, por otro lado, tiene su costo eso, ¿no? Su ambigüedad, su vaguedad, y que cuando uno le pregunta qué es la historia del pensamiento, tenga que dar una explicación de unos cuantos minutos. No, muy bien. Y un poco en esta última parte tú detallas un aspecto para esta siguiente pregunta, una pregunta que podría parecer muy obvia. ¿Cuál es la razón de ser de la historia del pensamiento latinoamericano como disciplina? Quizás es obvia porque es importante conocer como latinoamericanos qué hemos venido pensando desde que nos constituimos como países o antes o desde que, ¿no? Pero tú eres más profuso en ello. ¿Y cuál es la razón de ser esto como disciplina? Es una excelente pregunta, ¿no? Es una pregunta que se hacía Leopoldo Sea, el intelectual mexicano, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Si los americanos hemos hecho algún aporte al pensamiento universal, dice él, cuando teníamos todavía esa angustia respecto de qué hemos aportado los americanos a la humanidad, ¿no? ¿Decía los americanos o los latinoamericanos? Decía los mexicanos. Decía los mexicanos. Vamos a ser precisos, ¿no? En su historia del positivismo en México. Pero creo que se puede ampliar el razonamiento a toda nuestra cultura, ¿no? Si hemos hecho algún aporte, en realidad la condición mexicana sale sobrando, decía él. Ese es el término que usa. Digo, si uno ha hecho un aporte al pensamiento en un sentido abstracto, filosófico, general, poco importa dónde se generó ese pensamiento. Y si no hemos generado nada y lo único que hemos hecho es adaptar el pensamiento universal, entonces tampoco tiene mucho sentido leer la derivación, ¿no? Leer él pensaba el positivismo, justamente. Bueno, leamos a Comte y no a José María Ramos Mejía, para poner un autor argentino. Ahora, el paso siguiente que da Sea, dice, bueno, pero entonces lo que hay que pensar es esa serie de adaptaciones, cambios, desestructuraciones, de corrosión que la realidad americana hace respecto de las certezas del pensamiento universal. Claro, esta manera de pensar todavía no, eso es como un prejuicio evolucionista, digamos. Esta manera de pensar está anclada en una idea de un pensamiento, en primer lugar, universal, compartido, acabado, que obviamente va a ser el pensamiento europeo de origen, digamos, el pensamiento occidental, ¿no? La racionalidad griega y su reformulación judeocristiana. Por eso, no pensamos solamente las adaptaciones o las corrupciones, ¿no? Las derivas de un pensamiento que claramente nos constituye, que es el pensamiento occidental, y tampoco tiene sentido negarlo, sino que también podemos aspirar a pensar cuál es la originalidad del pensamiento de América, y en ese sentido, tenemos ejemplos de cosas que pasaron solo aquí y no en otros lados, ¿no? Y en ese sentido, desde, como decías antes, desde tiempos prehispánicos, donde tenemos
enorme cantidad de barreras, ¿no? En relación con el manejo de la lengua, con la ausencia de fuentes escritas, con fuentes siempre secundarias y de segunda mano, además porque provienen muchas veces de la propia cultura occidental, hasta el pensamiento decolonial, o la teología de la liberación, o la filosofía de la liberación, o la teoría de la dependencia, etcétera, ¿no? Podríamos decir, algunas formulaciones que nuevamente están retomando hilos de la cultura europea en general, pero que están produciendo una novedad en términos de reflexión. Y por otro lado, también podemos pensar justamente ese grado de adaptación, de dislocación que tienen las ideas extranjeras en el momento que llegan a América, ¿no? Caso más obvio y tal vez brillante, podríamos decir, el romanticismo latinoamericano, el romanticismo hispanoamericano, que es el que conozco, digo, porque el brasilero no lo conozco tanto, por eso hago la salvedad, no por una cuestión de pureza, ¿no? Pero cómo esa reflexión que en Europa va a ser, sobre todo a partir de la década del 20, del 30, del siglo XIX, eminentemente conservadora, podríamos decir. En el caso de América va a tener el caso del Río de la Plata, por lo menos, ¿no? Con figuras como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, va a tener elementos, por cierto, eurocéntricos y etnocéntricos, pero a la vez va a implicar un pensamiento progresista en el marco de esa Argentina del siglo XIX, ¿no? O de esas provincias que luego van a ser la Argentina, ¿no? A mediados del siglo XIX. Las Provincias Unidas del Sur. Claro, que no estaban tan unidas, por eso la salvedad. Y después todos los procesos con Rosas y todo lo que es la historia argentina. Pero tú mencionabas algo importante también, que decías, SEAS habla de lo mexicano, pero evidentemente se extrapolan cosas para los latinoamericanos, como igual esa gran obra para mí que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, totalmente. En el que hace esas relaciones del mexicano con la muerte que se extrapolan a los latinoamericanos y toda esa vinculación muerte-fiesta, ¿no? que la tenemos. Y igualmente dentro de este diálogo, de esta estructuración que estamos teniendo, podríamos decir que el pensamiento latinoamericano es todo, ¿no? Decías, podríamos hablar desde la historia, la antropología, o podríamos partir desde lo que dice SEA, en qué ramas hemos aportado particularmente. Dentro de esas visiones, ¿qué aspectos considera la historia del pensamiento latinoamericano? ¿Se la ve desde áreas del saber? ¿Se la ve desde históricamente? ¿Se la ve desde aportes particulares? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se mira? Bien. Creo que en primer lugar, ¿no? Nuevamente, pensar la circunstancia, como decía Sea, así también con resonancias de Ortega y Gasset, ¿no? Pensar la coyuntura, se dice ahora, pensar el contexto, ¿no? Cómo el pensamiento en general, digamos, la política, por ejemplo, responde a características materiales de nuestra cultura y de nuestra sociedad en general, ¿no? Como la política, como se ha pensado en América, responde a la estructura de nuestras sociedades y los fracasos de ciertos proyectos, vamos a decir, entre comillas, bien intencionados, a lo largo de nuestra historia, en parte han sido explicados por una escasa atención a las condiciones reales de existencia de nuestras sociedades, ¿no? Ahora bien, lo interesante es pensar ese diálogo, ese ida y vuelta entre condiciones materiales, si se quiere decir en un sentido marxista, y las producciones intelectuales que han tenido lugar, los discursos que han tenido lugar, pero también las contradicciones intrínsecas de esos discursos, los puntos de fuga, sus aporías, dice un
un gran historiador de las ideas argentino, que es Elías Palti, ¿no? Él pone mucho énfasis en esta idea de lo insoluble que tienen los sistemas de pensamiento desde un punto de vista posmoderno, quizás, ¿no? Su falta de fundamento, la existencia de contradicciones en última instancia insolubles, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el campo de estudio en términos epistemológicos? Bueno, textos, ¿no? Lo que tenemos para analizar son textos en los que vamos a buscar regularidades, vamos a buscar originalidades, vamos a buscar diálogos, vamos a pensar sobre todo, o por lo menos en la línea en la que yo trabajo, que como decías antes, un poco muy influida por mi formación de base, que es la crítica literaria, la historia de la literatura, la filología en general. Vamos a buscar en qué diálogos se están entablando, ¿no? ¿Quién responde a quién? ¿Qué pasa cuando Leopoldo Lugones en 1924 da su famoso discurso de Ayacucho, ¿no? En el que dice: ha sonado para el bien del mundo otra vez la hora de la espada en América, ¿no? Y que es lo que se ha visto como un anuncio y un auspicio de las dictaduras militares que van a tener lugar a partir de 1930 en Argentina, pero durante todo el siglo XX en distintos puntos de América, ¿no? Bueno, ¿con quién está dialogando? ¿Qué está pensando? ¿Por qué en el contexto, además de los dorados 20, ¿no? Un momento en que hay una cierta prosperidad económica, hay una integración altísima de toda Latinoamérica al capitalismo mundial, hay estabilidad política en la mayoría de los países. Este poeta tan dado a la incorrección política, tan dado al desafío, ¿no? Hace semejante acerto, ¿no? Y pensarlo entonces no solo como, era un fascista oculto, ¿no? Sino también pensar en qué diálogo se está entablando. Y ahí me acuerdo otra cosa, perdón, que antes me preguntabas que si SEA dice Latinoamérica, América, ¿no? Bueno, tenemos ahí ya un problema rico en toda su contradicción y en toda su insolubilidad, ¿no? Que es Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, América, ¿no? O el discurso del panamericano. O Abya Yala, ¿no? O el panamericanismo. Y la doctrina Monroe. Exactamente. Por eso y cada uno de estos términos está cargado, Indoamérica, decía nuestro Ricardo Rojas, cada uno de estos términos está cargado de presupuestos y de proyectos políticos también, panamericanismo, desde ya. Yo trabajo sobre todo el siglo XIX, entonces por deformación profesional uso América, pero se entiende que hablo de Latinoamérica. Uh-huh. Muchas gracias, Pablo Martínez, doctor Pablo Martínez, querido amigo. Vamos a una primera pausa y no se vayan, regresamos conversando sobre la historia del pensamiento latinoamericano y la educación. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche conversamos con Pablo Martínez, doctor en Filosofía y Letras por la UBA, sobre la historia del pensamiento latinoamericano y la educación. Pablo, ¿cuáles serían estos principales hitos del pensamiento latinoamericano o que se consideran parte de esta historia del pensamiento latinoamericano? Uh-huh. Una pregunta difícil, ¿no? Una pregunta difícil primero para no quedar mal con nadie, pero en segundo lugar porque efectivamente uno puede pensar la historia del pensamiento en relación con
las grandes cumbres, ¿no? Los hitos de tal o cual pensador, ¿no? Y ahí podemos hacer una ristra de nombres, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz, Juan del Valle Caviedes, Simón Rodríguez, el de Anfunes, etcétera, etcétera, ¿no? Sarmiento, quien nombramos, Andrés Bello. O sea, históricamente, partes como de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no es cierto? La mexicana, una adelantada en su tiempo, un pensamiento. Yo creo que ¿no? es una figura centralísima en términos de creación poética, claramente. Es probablemente, bueno, acá de vuelta, acá voy a quedar mal con mucha gente, pero también es una obviedad, ¿no? Junto con Rubén Darío y César Vallejo, probablemente es lo más original que se ha escrito en América Latina, creo yo. Pero por otro lado es una gran intelectual, ¿no? Es una persona que ha reflexionado sobre la escritura, sobre la condición femenina, sobre la condición americana, sobre la condición criolla, lo dice como se expresa en ese momento, sobre la filosofía, sobre la teología, sobre la manera de entender el mundo, sobre nuestro lugar en el mundo. Digo, es una pensadora muy densa, conocida fundamentalmente por su poesía, y está muy bien porque es una poesía riquísima y deliciosa, digamos, disfrutable, pero creo que sí, creo que es una figura muy importante en la historia de nuestro pensamiento, definitivamente. Decía, yo soy como un punto de partida. De sí. ahí, bueno, mencionaste varios nombres. No, dije, claro, uno puede hacer, claro, toda esa serie de nombres y pensar, bueno, los pensadores de la independencia, que son muchos por otro lado, aquí Olmedo en Ecuador, mencioné al de Anfunes en Argentina, Mariano Moreno, ninguno de un rasgo de originalidad radical, sino que en todo caso lo que nos interesa es el modo en que habían leído y habían comprendido a una serie de pensadores desde la neoescolástica española hasta el liberalismo inglés o la ilustración francesa, y con ese arsenal, a veces leído en versiones secundarias, mal traducidas, mal masticadas, cortadas, leídos en periódicos, pudieron dar sentido al proceso revolucionario, ¿no? Fernández Lizardi en México, el de Anfunes mencionaba antes en el Río de la Plata, bueno, y el propio Andrés Bello, a quien también mencioné, ¿no? Generacionalmente un poco más tarde, pero creo que ahí sí hay otra figura cumbre también, si se quiere, de la cultura americana, ¿no? Y que de vuelta, volviendo a la primera pregunta, perdón por la recursividad, ¿no? Pero que también nos obliga a ese concepto de pensamiento, de historia intelectual, y no solo historia del pensamiento político o historia de la filosofía en América, ¿no? Porque estos pensadores, bueno, Bello o Sarmiento, ¿no? Escritores de ficciones, Bello, redactor del Código Civil chileno, historiador, lingüista, bueno, filólogo, no sé si decía lingüista todavía, pero hoy diríamos lingüista, poeta él mismo, cumplen entienden la actividad letrada como una unidad y como una variedad, y político también, ¿no? Unida, ¿no? No es que se dedican un rato del día a hacer un estudio sobre el poema de Mío Cid y otro rato del día a escribir Código Romano. Claro, a escribir artículos sobre política chilena de la década del 40, ¿no? Sino que no ven esas divisiones disciplinarias o incluso en términos más generales de esferas de competencia, digamos, entre lo estético y lo conceptual que vamos a tener nosotros en el siglo XX y bueno, XXI. Yo soy viejo ya, pero también, digo, y en ese sentido, un poco la gran función de la historia o el gran aporte de la historia a nuestro pensamiento, ¿no? Desnaturalizar. No dar por sentado que las cosas fueron siempre igual. No dar por sentado que la literatura y la política siempre corrieron por andariveles separados y tuvieron distintas formas de legitimación, o que la moral y la política han estado siempre separadas, ¿no? En ese sentido creo que
la historia sí nos provee un servicio, ¿no? Hoy los historiadores profesionales tienden a rechazar la idea de una utilidad de la historia inmediata, ¿no? De una enseñanza inmediata, ¿no? De no repetir los errores del pasado, como se decía. Pero sí nos permite desnaturalizar nuestros conceptos, entender que la manera en que vivimos en sociedad no es la única posible, que podemos imaginar otros modos de vivir en sociedad y que a veces mirar el pasado nos sirve para eso, ¿no? Nos sirve para pensar otras cosas. Uh-huh. Y muy interesante lo que mencionas de esta visión que sería conectada a ese viejo concepto que decía los hombres sabedores de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Vinculada al concepto de los hombres filósofos, claro. Hombres sabedores de muchas cosas, y esas dimensiones particulares que vendríamos entonces a considerar. ¿Cómo se hablaría? Es un tema muy amplio, a medida que te escucho, es un tema muy amplio, la historia del pensamiento latinoamericano, pero hablaríamos para el estudio, necesariamente desde la didáctica o desde la pedagogía, necesitaríamos generar procesos para enseñar. Claro. Entonces, hablaríamos de pensamientos particulares por país o por región, hablaríamos de la región Río de la Plata, la región andina, la región mesoamericana, hablaríamos quizás por comparaciones, pensamientos comunes, épocas históricas, acercamientos, qué sé yo, desde filosofía, desde literatura y política, por decir. César Vallejo, ese compromiso militante y a la vez su dimensión política de un tiempo histórico, ¿no? De la Guerra Civil Española en su entorno, o Arguedas en Perú, con su compromiso de un mestizo implicado con el indio, vinculado quizás a Jorge Casa en Ecuador, también tratándolo, ese tema que para los latinoamericanos y que en especial para los llamados indigenistas del siglo XX era crucial. Se hablaba incluso del problema indígena, claro, ¿no? En su tiempo. ¿Cómo se vería tú, cómo verías tú esto en sí? Todo eso, bueno, en ese sentido, decíamos antes, una posibilidad sería hacer esta historia de los grandes pensadores, ¿no? Y otra posibilidad sería hacer una historia diríamos, de ismos, ¿no? Como se dice en la teoría, en la historia de la literatura, ¿no? Entonces pensar, bueno, el pensamiento de la revolución, el romanticismo, el positivismo, etcétera, etcétera, ¿no? El vanguardismo en el siglo XX, la democratización de masas. Efectivamente, la apuesta a una manera de entender latinoamericana la historia es también una decisión política en algún punto, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿no? Como no sería lo mismo trazar una historia del pensamiento latinoamericano que hispanoamericano. Más allá de cualquier simpatía o antipatía con la madre patria, digamos, no serían los mismos cruces, las mismas relaciones, las mismas vinculaciones. Si tenemos en cuenta, además, bueno, que en general con el rótulo Latinoamérica incluimos también a culturas caribeñas, ¿no? que hablan otras lenguas que no son el portugués y el castellano, pero que en general están en una situación estructural, ¿no? de pobreza, democracias débiles, economías muchas veces de monocultivo o de escaso desarrollo, etcétera, etcétera, que podrían ser una definición de América Latina, ¿no? Me fui mucho del tema, pero digo, hay ahí una apuesta a pensar los procesos en común, que seguramente tienen variaciones regionales, tienen focos regionales, pero a la vez tienen reverberaciones cada vez mayores, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Ahí cuando uno ya piensa, si uno tiene que pensar, bueno, ¿qué inaugura el siglo XX en términos de pensamiento? Ahí creo que sí hay un movimiento estético fundamental que es el modernismo, ¿no? Y el modernismo va a ser americano y va a ser el primer movimiento con múltiples focos, en el que los escritores se van a leer de manera casi inmediata gracias a la existencia de la prensa periódica, ¿no? Y entonces en Buenos Aires van a estar leyendo a José Martí, y en Chile van a estar leyendo a Leopoldo Lugones, y en Perú a Rubén Darío, etcétera. Y a la vez los autores se van a leer entre sí,
¿no? Y a la vez esos escritores se van a leer entre sí. No solo el público es compartido, ¿no? Sino que hay una idea de movimiento ahí, ¿no? Y a partir de ahí creo que probablemente por importancia de la técnica, si bien uno podría decir algo similar respecto, decíamos antes, el romanticismo, el pensamiento de la emancipación, pero claro, hay una demora y hay una adaptación y hay distintas historias políticas, militares, en el caso de la emancipación, ¿no? No es lo mismo el Río de la Plata que desde el momento que Buenos Aires inicia el movimiento revolucionario ya no va a caer, que las marchas y contramarchas que tiene un México que va a terminar dando lugar a un imperio, ¿no? El imperio mexicano, con Iturbide. Volviendo a la pregunta, ahí me parece una innegable solidaridad de pensamiento entre los distintos puntos de Latinoamérica, que tiene que ver obviamente con un origen en común, que tiene que ver con un origen en común, que es el proceso de colonización y de conquista y colonización español y portugués, que también tiene sus matices, sus diferencias radicales en algún punto, en muchas cosas, y la historia en común que vamos teniendo después, ¿no? En relación con la esclavitud africana, con la manera de integrar o de rechazar o de reprimir los pueblos indígenas en las culturas nacionales, y cómo muchas veces las soluciones son similares, otras son radicalmente distintas, pero evidentemente el fondo común de pensamiento, de actitudes, tiene que ver con una cultura que es la occidental, ¿no? Hay un libro de un francés que es Alain Rouquier, que para mí tiene un título fabuloso, ¿no? Que él dice América Latina, extremo occidente, ¿no? Pensando esa pertenencia a nuestro occidente, pero tan problemática, tan matizada, con tantos peros, ¿no? Lenguas occidentales, castellano, portugués, pero con grandes aportes de las lenguas indígenas y con grandes áreas que todavía hablan lenguas indígenas y que producen literatura, arte, culturas, pensamiento en lenguas indígenas, catolicismo, pero con formas más populares y más sentimentales, ¿no? Por así decirlo, más emotivas de la religión, derecho occidental, pero con muchos peros también, etcétera, ¿no? Matices de lo occidental, ¿no? Etcétera. Incluso en otro ámbito Huntington lo mira, ¿no es cierto? En el choque de las civilizaciones. Exactamente. Y un poco de interesante cómo planteas del punto de partida del modernismo. Y ahí se me ocurren quizás, ¿cómo lo ves tú? Dos aspectos. Hubo todo un boom histórico en los 60s, que no sé si arrancó con la Revolución Cubana o fue ese el hito que llevó a tener un movimiento revolucionario latinoamericano con un pensamiento de distintos ámbitos, ¿no? Claro. Tienes, qué sé yo, las visiones del ERP y de los montoneros en Argentina, tienes el MIR chileno, el MIR peruano, tienes igualmente la Brigada 8 de Octubre en Brasil con Marighella, y así, todo un pensamiento revolucionario, insurgente de la lucha armada, por un lado, y a la vez convive algo que unos dicen que fue un trabajo solo de las editoriales en sí, que es el boom latinoamericano de la literatura, que por cierto cuajan nombres fabulosos, 2 premios Nobel, ¿no? Claro. ¿Cómo miras tú eso? ¿Se podría articular algo así o quizás no cuaja como parte de un sólido componente o corriente de historia? No, creo que la pregunta es excelente, porque si uno tiene que pensar 2 momentos de auge del latinoamericanismo, por así decir, de proyectos continentales abrazados con mayor énfasis, bueno, uno diría el modernismo como movimiento cultural, ¿no? No solo como movimiento literario, un movimiento que es elitista y que pertenece a los poetas, a los escritores, pero que luego va a pasar a amplias zonas de la sociedad, y que uno podría relacionar hasta cierto punto con
un momento también muy americano y que compete mucho a la historia de educación, que es la reforma universitaria, movimiento reformista que surge en Córdoba en el 18 y que se va a expandir por América. Y el otro momento de fuerte latinoamericanismo claramente son los años 60, ¿no? De la mano de una mirada, podemos decir, simpática por lo menos, con la Revolución Cubana, un modelo para algunos, para otros, bueno, una mirada, una mirada, decía, para movimientos más desarrollistas, socialdemócratas, entre comillas, ¿no? Un ejemplo que no queremos seguir, pero que nos sirve, y para movimientos revolucionarios, efectivamente, un ejemplo de lo posible, ¿no? De a pocas millas de el monstruo norteamericano, ¿no? Una revolución de independencia y de carácter comunista, ¿no? O que después va a declararse como comunista. Y eso acompañado con un movimiento cultural fortísimo también, que tiene que ver con el boom editorial, efectivamente, que, bueno, nos daría para otro programa, ¿no? ¿Qué fue el boom? ¿Cuánto de editorial y cuánto de lectores tuvo, ¿no? El boom lo hicieron los lectores, dice Vargas Llosa por ahí, ¿no? Pero claro, efectivamente el boom también fue un boom en los países centrales, ¿no? Y fue la venta de literatura fuerte en Europa y Estados Unidos, que después repercute en América. Entonces algo de estrategia editorial hay ahí, y algo y que va más allá de lo editorial también, ¿no? Porque hay un auge de la música, hay un auge del cine latinoamericano, que se empieza a ver. El cine argentino, el cine mexicano siempre han tenido una industria bastante fuerte, pero de repente empiezan a circular con mucha más fuerza el cubano, por ejemplo, gracias a subsidios y una política cultural efectiva, pero también el brasileño, el chileno, el peruano, ¿no? La música, una digresión enorme, perdón, pero visité la Capilla del Hombre, la obra de Guayasamín, fabulosa, y había 2 retratos que no pudieron salir del país porque están terminados, pero en el momento que él falleció, se declararon patrimonio nacional. Uno era de Mercedes Sosa y otro era de Atahualpa Yupanqui, ¿no? 2 figuras de ese movimiento que decía latinoamericanista de izquierda, con una visión continental que va a hacerse fuerte en los años 60, 70, ¿no? Y el 70-80, el boom de la nueva canción latinoamericana, claro. Silvio Rodríguez, la nueva trova, y también por el otro lado, ¿no? De la música post Víctor Jara, ¿no? Y la vinculación de lo folclórico y la música protesta, ¿no? Exactamente. Y incluso más allá también, subiendo la apuesta, hablamos antes de Charly García, ¿no? Bueno, el rock, ¿no? El rock latinoamericano. El rock latinoamericano, ¿no? Que va que se va a escuchar en todos lados, ¿no? Que se va a escuchar en toda América, ¿no? Y que todavía ocurre, con géneros por ahí como el reggaetón, pero bueno. Vamos a una segunda pausa musical, justamente hablando de estos temas de la música latinoamericana, del rock latinoamericano, como parte de la historia del pensamiento latinoamericano. Al regresar de la pausa, vamos a conversar precisamente ya sobre la historia del pensamiento latinoamericano y la educación. Vuelvan pronto, luego de escuchar esta hermosa canción, y seguimos en este diálogo con el doctor Pablo Martínez de la Universidad de Buenos Aires. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, la instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversando sobre historia del pensamiento latinoamericano y la educación. Nuestro invitado, Pablo Martínez, está dialogando con nosotros de estos temas tan apasionantes, tan interesantes. Y pues ahora, ¿cómo está
esto de las relaciones de la historia del pensamiento latinoamericano y la educación. ¿Cómo va este proceso? Es una parte, me imagino, como una de las corrientes, es una parte que tiene sus representantes diversos, y ahí sí, pues cuéntanos, Pablo, cuáles son ellos, un poco qué perspectivas han manejado, etcétera. Cuéntanos, por favor. Bueno, por supuesto que hay una enorme conexión, y uno podría decir de manera muy presuntuosa, ¿no? que hay como un capítulo de la historia del pensamiento, que es la historia del pensamiento pedagógico, la historia del pensamiento sobre la educación en general, ¿no? Y tenemos grandes educadores en la historia de América que han propuesto soluciones a problemas particulares, ¿no? De vuelta, pido disculpas por mi especialidad decimonónica, pero Simón Rodríguez, a quien mencionamos antes, Andrés Bello, Sarmiento, ¿no? Pensadores que tenían una sociedad que querían cambiar y que vieron la educación una herramienta para eso, y por lo tanto ese pensamiento pedagógico también puede ser entendido en términos de historia del pensamiento. Compartimos metodologías en buena medida con la historia de la educación, analizamos discursos, analizamos prácticas, y en ese sentido también hay algo que a veces se denomina giro material. A mí mucho no me gusta usar tanto lo de los giros, ¿no? Que viene el giro lingüístico, y el giro retórico, el giro de la sensibilidad, y bla, bla, bla. Y bueno, todos son giros en la historiografía y terminamos mareados, pero esta idea de prestar atención a las condiciones materiales del pensamiento, de la historia intelectual, como decía yo antes, quién discute con quién, en qué editoriales se publica, ¿no? Hablamos recién del boom, ¿por qué los escritores americanos publican en editoriales españolas? Bueno, eso también ocurre en la historia de la educación, ¿no? ¿Cuáles son los espacios habitados por las escuelas, ¿no? No es lo mismo dar clase bajo un árbol que en un palacio educativo de los que se construye a fines del siglo XIX, como poniendo énfasis en la tarea educativa del Estado, ¿no? No es lo mismo trabajar con una pluma que con un tintero, etcétera, etcétera, en el sentido de cómo eso construye prácticas y modos de entender el mundo. El guardapolvo. No sé, ¿aquí se usa guardapolvo o se usaba? El mandil, el guardapolvo lo usaba la docente. Bueno, sé que en Argentina lo usan los niños. Claro, que tiene la idea de uniformizar, que viene de Europa por otro lado, se practica en las escuelas lasallanas y demás, pero que tiene la idea de uniformizar por un lado, pero que por otro lado, en el caso argentino, es un guardapolvos blanco, ¿no? Lo cual implica un cuidado severo en términos de higiene para un niño de 8 años que está jugando al fútbol y que hace con ese guardapolvo el arco de la pelota, ¿no? El arco del partido, un guardapolvo en cada punta, hecho un bollo. Bueno, después, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se juzga eso? Digo, por mencionar algunas cuestiones de la materialidad, ¿no? Y también, claro, algunos pensadores, como decíamos antes, que desde la educación han trabajado para transformar o conducir una transformación social, ¿no? Hay una tentación muy grande ahí, y ahí ya creo que excede un poco la historia intelectual y hay que pensar más en la historia social, ¿no? Porque son los límites de los proyectos reformistas, ¿no? Los límites de los grandes proyectos, la política educativa de la Revolución Mexicana, ya consolidada en el poder, ¿no? Del Estado mexicano en la década del 20, del 30, Vasconcelos, ¿no? Sus grandes proyectos de maestros rurales y de regalar libros y demás. Bueno, encuentran límites, ¿no? En la práctica, en el llano, encuentran límites que hay que pensar también, ¿no? Que tienen que ver con tradiciones de rechazo al Estado, de culturas indígenas que no hablan bien el castellano, y entonces Vasconcelos va y le regala la Divina Comedia. Un proyecto muy bien intencionado y hermoso, pero claro, incluso uno lo podría ver más críticamente, ¿no? Como, imposición de la cultura y demás. Pero es el hombre en su tiempo. Pero incluso antes de eso, una imposibilidad práctica, ¿no? Una imposibilidad práctica para esa imposición incluso, ¿no? Porque hay como que atravesar muchas barreras técnicas
para poder acceder a la Divina Comedia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ahí la mirada también... la historia de la educación es bastante más que la historia del pensamiento, ¿no? Hay como, podríamos decir en términos de teoría del conjuntos, hay un área en común, un área en que se superpone. Que se intersectan. Sí, que se intersectan, pero también hay problemáticas y especificidades, ¿no? Sí, evidentemente podemos colaborar y hay mucho para dialogar, ¿no? Claramente. Tenemos, mencionabas la reforma de Córdoba, ¿no es cierto? Eso es quizás es un hito en la educación, en la perspectiva de la educación, no sé, quizás influida con las visiones del occidente más lejano, del más cercano, como decía el autor francés, pero ¿qué otras corrientes de pensamiento tendríamos en educación? Sarmiento es esencial, ¿no? Es un modelo también con el Facundo en la educación, digamos, argentina, pero que desde su tiempo eran México y Argentina quienes irradiaban un poco ese pensamiento, además que eran los traductores, las editoriales de México y Argentina eran las que traducían los libros para Latinoamérica, ¿no? De manera general. ¿Cómo se verían estas corrientes de pensamiento latinoamericano en educación? Bueno, ahí yo confieso mi profunda ignorancia, para empezar. Sí sumaría a Andrés Bello también, ¿no? Como gran educador de origen venezolano, pero que va a hacer su tarea en Chile fundamentalmente, en el siglo XIX. Y después sí, digamos, a fin del siglo XIX, según la temporalidad de cada realidad nacional, ¿no? La consolidación de los grandes sistemas educativos públicos, ¿no? Un poco más temprano, un poco más tarde, según la región, el lugar, ¿no? Momentos en el que el Estado se hace cargo de la educación, generalmente enfrentado o quitándole poder a la Iglesia o negociando con ella, ¿no? Que era la gran educadora hasta fin del siglo XIX. Y una serie de medidas, ¿no? de consolidación de un sistema educativo nacional, ¿no? Y como gran hito también, claro, el movimiento reformista universitario que justamente, que en buena medida uno lo tiene que pensar como que se opone a eso, ¿no? Porque en realidad el Estado decimonónico, el Estado liberal de fines del siglo XIX lo que hace es ir procurar desarmar corporaciones, ¿no? La Iglesia Católica, los pueblos indígenas, controlar severamente las universidades, y las universidades son corporaciones, ¿no? Es un término que por ahí suena... la tradición universitaria medieval es esa, ¿no? Y la idea de la autonomía universitaria, que es lo que mueve a esos jóvenes del 18, tiene una profunda raíz medieval, ¿no? Que es la idea de que el rey no se mete en la universidad y el Estado liberal sí se metía. Entonces hay un movimiento de lucha contra eso que motoriza otras cosas y que va a ser un movimiento fundamentalmente, obviamente estamos hablando de jóvenes universitarios de clases medias, educadas, ¿no? Que en Perú, por ejemplo, va a dar lugar a un partido político, ¿no? Al APRA, que surge en buena medida de la reforma universitaria, pero en Argentina se va a unir a la Unión Cívica Radical, digamos, que es el movimiento de clases medias, aunque fue contra un presidente radical, ¿no? Pero que va a ser de alguna manera absorbido por esa tradición, y que también va a dar un modelo, podríamos decir, a ciertos movimientos políticos, sociales, que se originan en luchas estudiantiles, ¿no? El México del 68 es un ejemplo palmario. Clarísimo. Pero también mucho más cerca, ¿no? El proceso que está viviendo Chile hasta hoy, de 2 ensayos de cambio constitucional, de un presidente surgido, un movimiento estudiantil, y de un cambio social y un movimiento de protesta muy, muy grande que empieza con la revuelta de los cabros, como se llamó, ¿no? Los chicos de escuela media que no querían pagar el subte, ¿no? Que no querían pagar el metro, subte en Buenos Aires. Hay ahí una potencialidad, ¿no? Y un riesgo para el Estado liberal, que mete a 30 adolescentes juntos en un aula
y que por supuesto hay una efervescencia de ideas y de actitudes que también la escuela busca disciplinar, ¿no? Perdón, me fui a otro tema totalmente distinto, pero como dije, empecé confesando mi ignorancia, entonces hablé de otra cosa. Es esa articulación, pues en efecto, desde el rol de la historia, pues como un generador de procesos, ¿no es cierto? Desde el 18 es clave, la reforma del 18 aquí fue también la reforma universitaria que se desarrolló con Manuel Agustín Aguirre, ¿no? Que es un proceso fundacional en la historia de la educación superior, y también todo eso que tú mencionas como quizás desarrollos hacia la propuesta liberadora de Paulo Freire, ¿no? Claro, en los mismos 60s, y los procesos de estudiantes frente al poder, los jóvenes rebeldes que se dieron hasta lo que tú mencionas, lo más reciente en Chile, esa posibilidad de los cabros peleando por su futuro y vinculados pues a la economía precarizada de sus padres luego de décadas de neoliberalismo, ¿no? Que logra consolidarse en ese país. Estamos llegando, queridos amigos y amigas, al final de este diálogo sobre historia del pensamiento latinoamericano y la educación. Quizás, Pablo, tus palabras finales para nuestros radioescuchas, algo que quisieras subrayar y que no se ha mencionado aquí. Sí, claramente, y tu mención recién me hizo acordar de un gran olvido mío, que es el de Paulo Freire, ¿no? Y las propuestas educativas liberadoras, que creo que, de vuelta, como yo me centro más en el siglo XIX, por ahí uno siempre está pensando en propuestas de arriba hacia abajo, ¿no? Pero claramente hay un pensamiento en la educación que también hay que mirar, que tiene que ver con la pedagogía del oprimido, ¿no? Y sus puntos de conexión con la teología de la liberación también, y con un pensamiento liberador en general que tiene lugar en los años 60, 70 que decíamos antes, y también todos los experimentos porque estamos probando, ¿no? Porque estamos todavía aprendiendo, ¿no? En relación con la interculturalidad, con la educación bilingüe, con distintas lenguas indígenas, ¿no? Hay todo ahí un grado de experimentación que al que hay que estar atento, y que hay que pensar en ese intelectual también, que está muy cerca de la cultura popular, que está muy cerca de los destinatarios de la educación, que son los maestros, ¿no? Que son los maestros, los profesores, que tienen una formación, tienen una preparación intelectual, pero que también tienen una práctica valorable, que puede convertirse en teoría a partir de una mirada atenta y respetuosa, ¿no? En ese sentido, mirar lo que hacen los profesores, lo que hacen los maestros en contextos desfavorables, también en contextos favorables, digamos, pero mirar lo que hacen en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, en zonas marginales de las urbes, Villa Miseria o como se llame, favelas, etcétera, barrios de emergencia, chabolas, con los eufemismos o los términos derogatorios que uno quiera usar. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué pensamiento se está produciendo? Porque ahí también hay pensamiento. En efecto, ahí hay pensamiento, y son los maestros con sus comunidades y con sus alumnos los que van construyendo este pensamiento latinoamericano, no solo en la educación, parte de la educación, y genera pues estos otros procesos. Muchas gracias a Pablo Martínez, al doctor Pablo Martínez de la Universidad de Buenos Aires, por este diálogo, por esta muy interesante conversación que podría alargarse dada la riqueza de los temas. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan cada jueves, el programa Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Gracias a Tito Chela, que está con nosotros apoyándonos en la parte técnica, en los controles, en la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo, les deseo salud y alegría. Nos vemos el próximo jueves, aquí mismo, el jueves a las 19:30 por Radio Voz Andina Internacional. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro.